Hoy el COI, el Comité Olímpico Internacional, hacía un anuncio, ¿no? Y tiene que ver con que deportistas trans no podrán participar en categorías femeninas. Esto ha traído mucho ruido en redes, aplaudido por algunos, ¿no? Denostado por otros. Parece como que hubiese también un cambio, ¿no? En las tendencias, en algún momento lo avalaron. Pasadas Olimpiadas fue un tema de discusión, ¿no? Por lo que en aquel momento se había dado con una boxeadora que termina ganando por paliza, ¿no? Una final, una medalla frente a la italiana. Motivó en aquel momento, no sé si te acordás, Gise, también hasta comentarios de la propia Meloni, ¿no? Que por supuesto le caía a esta discusión como anillo al dedo. De todo esto vamos a hablar con Mara Gómez, que está en línea con nosotros. Es la primera futbolista trans del país. Mara, ¿cómo estás? Acá Maxi Sardi te saluda. Hola Maxi, buenas a todos. Muy y bien. todas. En Quilmes, ¿no? Ahora dejaste Estudiantes y estás en el equipo de Quilmes, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo? Me imagino que habrás visto la noticia. ¿Qué pensás? ¿Cómo te cae justamente esto que acaba de pasar? Bueno, nada, estuve leyendo como para interiorizarme sobre cuáles eran las nuevas normativas o las modificaciones que hizo el COI con respecto a la inclusión de deportistas trans. Habla constantemente de proteger la categoría femenina de personas que no tengan el cromosoma X y que tengan el cromosoma Y, ¿no? Sí. Y ya partiendo desde esa base, no hay una intención de, digamos, de resolver algo que es un debate constante, ¿no? Sino más bien, bueno, resolvamos de esta manera. Bueno, las personas que son trans o que tengan el cromosoma Y no van a poder participar de la categoría femenina, pero sí van a poder participar en lo que es categoría masculina, las mixtas, las abiertas, pero tampoco está hablando de una categoría del colectivo trans travesti, está hablando de una categoría que tampoco nos corresponde. ¿Por qué no nos corresponde? Pues yo no soy un varón y tampoco... o sea, yo soy una persona trans, yo tengo me autodetermino una persona trans, ¿no? Yo tengo una identidad, no es solamente una cuestión de competencia. Entonces, a mí me parece que siguen sin resolver algo que, en lo que se entiende alrededor del mundo, el deporte es un derecho, ¿no? Y bueno, Sí. ¿dónde está ese derecho? Es como elegir para quiénes, ¿no? Ese derecho de competir. O sea, vos estarías a favor de que hubiese categorías trans. No sé si a favor de que haya categoría trans, porque te voy a explicar por qué. Primero y principal, en los Juegos Olímpicos hay un montón y mucha diversidad de deporte, ¿no? Sí. Hay deportes que son individuales y hay deportes que son grupales. Yo soy futbolista, es decir, yo estoy en un equipo que no depende solamente de mí, depende de todo un equipo que hay atrás, aparte de los entrenamientos que tenemos. En el caso de deportes que son individuales, ahí quizás la forma de medir las ventajas y desventajas quizás sean otras, pero a mí me parece que tienen que estudiar deporte por deporte y sobre todo tratar de garantizar la inclusión de deportistas trans, porque el deporte en sí es un derecho, como lo llaman todas las federaciones. ¿Vos empezaste a jugar al fútbol profesional hace cuánto? ¿Ya 5 años? ¿Más o menos? ¿Un poco más? No, yo juego al fútbol desde los 15 años y en el 2020 me integré en lo que es el equipo de Villa San Carlos, que en ese momento estaba en la primera división de AFA, en la primera categoría. Pero bueno, también era el inicio de la era Profesional, sí. De profesional, ¿no? O sea, 5 o 6, claro, el 2026 apenas arranca, así que no estaba tan mal, dije 5 años, más o menos algunos meses. Está claro que vos jugás al fútbol desde los 15, como contabas. En aquel momento se habló mucho, ¿no? De si tenías una diferencia física o no con otras jugadoras. ¿Vos hoy tenés 29? 29 años, sí. Eso en términos de fútbol femenino es grande, más o menos. ¿Estás en tu prime? ¿Cómo lo definirías? No, yo creo que estoy en la edad media futbolística para competir, sí. ¿Y notás que tenés ventaja física, que tenés esa ventaja física hoy respecto a otras jugadoras? Porque yo
no veo tanto fútbol femenino, quiero decirte. Soy bostero, sigo a Boca en general en redes. Veo que hacen un trabajo físico las chicas, a veces superior a los de los pibes de la primera masculina. Entonces no sé, digo, cuán fuerte se juega hoy al fútbol femenino en términos físicos, ¿no? Te quería preguntar eso. Si vos veías ahí una diferencia, o decís, che, la verdad que estamos todos parejos. Mira, te voy a comentar, para poder competir yo tengo que cumplir unos parámetros hormonales de testosterona en sangre. Es decir, yo tengo que estar en una contrahormonización, ni siquiera es una terapia hormonal, porque no es algo que yo requiera, es una obligatoriedad. Claro, a vos te obligan a tomar un medicamento para... Sí, totalmente, para bloquear la producción de testosterona en sangre. De por sí están bloqueando algo que es un combustible natural para el cuerpo, ¿no? Entonces, yo desde que compito en el fútbol, o sea, no me destaqué por goles, pero también padecí un montón de cuestiones que serían importantes poder hablarlas también en el momento de que hablan de ventaja y desventaja. A ver. Es decir, yo por ahí muchas veces en lo que, como deportista trans, y tener que estar cumpliendo con estos parámetros hormonales, es decir, con una contrahormonización, estoy expuesta constantemente a lesiones, a tener no solamente no ventaja, sino también desventaja por encima de mis compañeras o rivales, ¿no? Yo llevo 2 roturas de ligamento cruzado y llevo una fractura de clavícula por chocar con una rival que ni siquiera tenía mi estatura. Entonces, ¿qué es ventaja y desventaja? Si quizás esa lesión la hubiera recibido otra persona... ¿Te descalcifica? Totalmente. Tenemos... No solamente es el costo del cuerpo físico, también es lo emocional. Nosotros, el colectivo paga también una exposición social constante por algo. Hoy estoy acá en esta entrevista. Uh-huh. ¿Crees que esto que acaba de pasar en el ámbito internacional es un cambio de marea, que puede tener otros ecos, que puede llegar a darse vuelta a lo que en algún momento fue una apertura del deporte y que se vuelva a cerrar, que las vuelva a excluir? Yo creo que los cambios que se van dando en las normativas de las federaciones están acompañados también por políticas de gobierno, ¿no? Tengamos en cuenta que los Juegos Olímpicos del 2028 van a ser en Estados Unidos, donde hoy gobierna un pensamiento excluyente, donde las personas trans no tenemos lugar. Pensemos también que le han sacado la identidad de género en un documento. Entonces, ¿son normativas realmente del Comité Olímpico Internacional o de atrás hay algo también que pide que eso se pueda dar de la manera que dieron, de la que hablaron? Cuando comenzaste la entrevista hablabas de la boxeadora, como que si la boxeadora de la que hablabas era una boxeadora trans. Ahí también los medios de comunicación es como que se tendrían que interiorizar un poco más, porque esa boxeadora es una finalmente mujer, no era, ¿no? Digo, esa discusión, claro. Nació mujer, y el caso de ella es igual que el caso de Caster Semenya. Es una mujer biológica, pero que su cuerpo produce más testosterona de lo que se considera normal para una mujer. Entonces la mujer también está encasillada en esa evaluación de cromosomas que quiere hacer el Comité Olímpico Internacional. Y no la van a excluir por ser una deportista trans, la van a excluir porque tiene más testosterona que el resto de las colegas. Entonces, creo que lo único que hacen estas normativas es seguir encasillando quiénes pueden y no competir, en base no solamente ahora a la genitalidad, sino a los cromosomas. Entonces, el deporte me parece que es mucho más allá de lo competitivo. Claro, y además das en un punto que es clave, ¿no? Digo, ¿qué van a hacer? Digo, no sé cuántas personas participan de una Olimpiada, pero deben ser cientos de miles. ¿Hay que hacerle un examen genético a todas? No sé cómo se resuelve en la práctica esto. ¿Es más sencillo medir niveles de testosterona? Y vuelvo a vos con la pregunta, Mara. ¿A vos te testean antes de todos los partidos para ver cómo están esos niveles? ¿O cómo es la presentación de esos informes médicos? No, lo que tuvimos que hacer en el contrato que hicimos con AFA, basándonos en las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional, es que yo tenga que cumplir unos parámetros hormonales de testosterona en sangre. Las evaluaciones son antes de cada competencia. Yo tendría que dar debajo de los valores de testosterona, que es lo que piden, para poder competir. Pero atrás de todo esto hay un montón de otras cuestiones que están... ¿Pero para esos controles se hacen partido a partido? O sea, ¿vos partido a partido presentás los controles o es de buena fe? No, esos controles son antes del comienzo de cada torneo. Ah, del torneo. ¿Qué
qué sé yo, pienso que muchas veces estas iniciativas o estas tomas de decisiones no están acompañadas de un conocimiento real de lo que las personas trans, el costo que pagamos para poder competir. Porque el COI habla de que esto lo evaluaron con un montón de expertos, pero esa mirada siempre es biologicista, nunca es médico social humanista, ¿no? Entonces, y muchas veces esas miradas, ¿no? Biologicistas o médicos cuando hacen sus estudios científicos, ¿están realmente estudiadas en el cuerpo de una deportista trans en el alto rendimiento deportivo con una contrahormonización? Porque hasta el día de hoy no hay una teoría real de un médico que hable del cuerpo de una deportista trans en alto rendimiento deportivo con una contrahormonización. Porque en todo caso, si yo fuera un auto, es como echarle agua a mi cuerpo y no funciona, ¿entendés? O sea, no tengo el combustible, entonces nadie habla de las desventajas. Están todo el tiempo hablando de la ventaja deportiva. ¿Y cuándo van a hablar de las desventajas que vivimos las personas trans? No solamente compitiendo, y las que no pueden competir, las que son excluidas. Tengamos en cuenta que pertenezco a un grupo social alrededor del mundo que he discriminado, excluido, violentado y asesinado hace un montón de años. Entonces me parece que es absurdo tener que estar hablando de los cromosomas y las personas trans, si pueden o no. Y seguimos en todo caso hablando de la exclusión, porque no estamos hablando de categorías trans o diversas. Estamos hablando de, bueno, los que tengan el cromosoma ahí van a la categoría masculina. Gise. Hola Mara, ¿cómo estás? Giselle, te quería hacer una consulta. ¿Cómo ves la posición tanto política y social en Argentina con respecto a los deportistas trans? Yo creo que en cierta forma por ahí estamos en retroceso, porque tengamos en cuenta que yo estoy compitiendo en un deporte femenino y ya el deporte femenino ya en sí está en desventaja, porque no comparten y no compartimos ni los mismos salarios, ni las mismas estructuras, ni las mismas posibilidades. La mayoría tenemos que trabajar para poder competir, la mayoría por ahí son mamás. Entonces, cuando hablamos de ventaja y de ventaja, primero evaluemos que estamos hablando de deporte femenino que ya viene vulnerada por las tomas de decisiones que si vos haces comparaciones, nada tiene que ver las condiciones de un deporte femenino con la de un masculino. Y por otro lado, falta mucho acompañamiento, porque muchas veces no podés desde un club tener todas las condiciones que realmente tiene el masculino. El costo no solamente es físico, también es emocional. Muchas veces no tenés una psicóloga deportiva dentro de un club para poder sobrellevar un montón de cosas. O sea, el costo que yo hago no es solamente la contrahormonización. Bueno, mírenme la testosterona para ver si puedo jugar durante el año. No, hay un costo atrás. Ya te digo, la contrahormonización tiene estos obstáculos y desventaja más que ventaja, de que yo estoy expuesta constantemente a lesionarme. Como ya dije, llevo 2 roturas de ligamento cruzado y al chocar con una jugadora de otro club me rompí la clavícula. Si hubiera sido al revés, estuviéramos hablando, Mara, la futbolista trans, rompió a una mujer cis del fútbol. Entonces me parece que hoy estamos por ahí, diría yo, en retroceso con estas nuevas modificaciones que hace el COI. En todo caso, si hay alguna modificación que hacer, que sea con la intención de incluir a todas las personas, independientemente del sexo o el género de esa persona, o independientemente de la autodeterminación de una persona, porque habla constantemente de proteger la categoría femenina, cuando ya el deporte femenino en sí ya está vulnerado hace muchísimos años por encima del hombre. ¿Y el resto de tus compañeras, a vos te aceptaron bien? ¿Hubo gente que se quejó? ¿Cómo lo viviste vos? Porque también, digo, me imagino que si muchas en la categoría se oponían, también había como un eco, que es lo que por ahí se dieron en otros ámbitos de competencia. No sé si recuerdo bien también el caso de una nadadora, ¿no? También creo que estadounidense, que en un momento exhibía como una diferencia importante con el resto y creo que en aquel momento hasta terminaron evitando que compitiera. Mira, en el 2020, cuando yo debuté con Villa San Carlos ante Lanús, creo que fue el mejor antes y después que hemos vivido en el deporte y sobre todo en el fútbol, ¿no? Un fútbol machista, que siempre se ha considerado que solamente el hombre podía practicarlo, y llegó el fútbol femenino, y no solamente el fútbol femenino, con eso también llegó la inclusión. Entonces, creo que esto fue celebrado por un montón de compañeras, de rivales, incluso de futbolistas fuera del país también. Entonces,
Si no, preguntémosles a Megan Rapinoe de Estados Unidos, a ver qué piensa de la inclusión, de la diversidad. Preguntémosles a Marta, la futbolista brasileña, que también usa el campo de juego como un escenario para visibilizar las desigualdades que vive ya de por sí el fútbol femenino y sobre todo la intención de incluir, ¿no? Y con respecto a la nadadora, te vuelvo a tocar el tema. Hay deportes que son deportes individuales y deportes grupales. Para que yo llegue a hacer un gol, la pelota tiene que pasar por todas mis compañeras. Entonces, no depende solamente de mí. Entonces, ¿cómo se mide la ventaja y desventaja en un deporte individual con la de un grupal? Es muy distinto. Lo que pasó con la boxeadora, que también la locomotora antes de morir, lamentablemente, explicaba, una era profesional y la otra es amateur. Y eso también en las Olimpiadas se da, de que hayan deportistas profesionales reales y deportistas que son amateur. Entonces, creo que la evaluación tiene que ser más por ahí general, o deporte por deporte, para no tener que estar tocando todo el tiempo el tema de ventaja y desventaja, cuando en realidad las problemáticas vienen por otro lado. Está claro. Mara, te agradecemos el contacto y estos minutos. Un abrazo grande. Por favor.